Normalmente las preguntas que se hacen o que se me hacen o los comentarios que suceden antes, después de los periodos que tenemos de clase, me hacen recordar cosas que se me olvidan decir durante la clase o me recuerdan de cosas que debí de haber hecho antes de clase y no las hice. Entonces, ahorita esa es una de ellas, por eso tienen en la pantalla la página otra vez, porque quiero recordarles de algo. Cuando empezamos el lunes la clase, que yo llegué hasta en la tarde, obviamente, ustedes estuvieron viendo los videos de Dr. Bob Utley. Y yo olvidé comentarlo esto, no sé si lo vieron o si se dieron cuenta de esto, pero cuando van ustedes a la sección de español y se van ustedes a la parte de abajo, que es donde están los videos, ¿verdad? Ya les he explicado los videos, ¿verdad? ¿Saben dónde están? Entonces aquí están los videos, ese es video, pero también hay un cuaderno de trabajo. Entonces eso del cuaderno yo lo olvidé por completo. Debí de habérselos dicho al hermano David para que ustedes pudieran ver el video con el cuaderno mientras obviamente va a la par de ello. Pero en fin, aquí está el cuaderno. Este Seminario de Interpretación Bíblica, cuaderno de conferencias. Entonces, menciono todo eso porque aquí es donde ustedes pueden seguir la enseñanza de él con respecto a los videos. Es largo porque es bastante lo que enseña él ahí, pero está en español. Así es que ahí lo tienen disponible en eso. ¿Mande? No pregunta. ¿La introducción? Sí, yo sé, no sé. Aquí van a practicar su gramática y van a tener que ser un poquito creativos en ello. Pero sí. Hay de todo aquí. Pero en fin, mantengan eso en mente, muchachos. Y otra vez en la misma página, aquí está el video y está aquí arribita. Ahí lo pueden ver. Todos estos cuadros, no sé si podemos recordar esto, pero en el comentario, en el libro de texto, estos cuadros que hemos estado hablando, a ver, ¿dónde están? Como estos de los temas especiales, como este, por ejemplo, el tema especial, en la página se encuentran aquí, en este temas especiales. Sí, entonces, es lo mismo que está acá, nada más que en español, porque se ha estado trabajando en la traducción. En español, se agrega al comentario, está agregado, entonces el comentario viene por decir 7:26 o en este caso capítulo 7, versículo 16 al 28, y obviamente se hace el comentario y como aquí sale la palabra o las palabras y ya se empieza a elaborar ese tema especial, es lo mismo que encuentran en la página cuando ustedes abren temas especiales. Y ahí es donde lo encuentran y ya ustedes pueden ir viendo los diferentes temas especiales. Pero es lo mismo que está en los comentarios. No sé que está por orden alfabético. Ok, eso nada más quería dejarlo ahí o comentarlo un poquito en ese aspecto. Una de las cosas que quería mencionar, o que debí de haber mencionado y que no lo he mencionado, esto que es una de las cosas más importantes en todo lo que hemos estado hablando de la supremacía de Cristo, es, en la mañana pregunté o tocamos el tema de cómo podríamos enseñar o predicar la cuestión de la eficacia o la función del pacto antiguo y la eficacia y la función del pacto nuevo. ¿Recuerdan que hablamos de eso? Y que terminamos concluyendo en que el pacto antiguo era simplemente un diagnóstico que nos dice cuál es el problema, que no fue para llevarse a cabo o ejecutarse, sino mostrarnos que no podíamos, que alguien más iba a hacer el cumplimiento de él, pero como ya lo tenemos, ese cumplimiento y se ha hecho, ahora tenemos que ejecutarlo. Entonces, obediencia, santidad ante Dios no es opcional. Somos salvos no por obras, pero somos salvos para obras. Y somos salvos para las obras de Cristo. Los 33 años de su vida, a eso somos salvos. Somos salvos a crecer en similitud a Cristo. Somos salvos a no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios. Y ambas experiencias de creer en Dios y creerle a Dios es el producto de la intervención divina. Porque el hombre por sí mismo no puede creer en Dios, ¿verdad? ¿Le hemos dicho eso? No nos frustremos cuando la gente rechaza a Cristo. Frustrémonos cuando la gente ha aceptado a Cristo y se comporta como que no es cristiano. Ya hemos dicho eso, ¿verdad? Entonces, la persona no puede creer en Cristo a menos que Cristo se revele a él. Entonces, necesitamos esa intervención de ese agente forense o foráneo que viene y hace la obra en nosotros. Pero ahora, para poder creer, no solamente creer en Dios, pero creerle a Dios, requiere la misma intervención divina. No sé si está claro eso. ¿Sí está claro o no está claro? Ok. Todos creo que estamos de acuerdo en que para que el hombre sea salvo, requiere un agente forense, la justicia de alguien más. Esa es la salvación, donde requiero que alguien haga la obra expiatoria o redentora.
Creo que todos estamos de acuerdo que esa persona es Cristo, ya lo hizo. Es la pasión de Cristo el viernes, sacrificio de Cristo. Alguien pagó por nuestro pecado, alguien entregó su vida por la mía. Entonces, es esa experiencia de que yo solamente respondo a ello y es que he creído en Dios. Pero ahora, para vivir como cristiano, así como necesita la intervención de alguien más, para vivir como cristiano necesito la intervención de alguien más también. Entonces, ambas experiencias de creer en Dios y de creerle a Dios son el producto de alguien más en mí. No son el producto de mi tenacidad y de mi consagración y de mi capacidad. Y como ya traigo la experiencia previa y traigo ciertos estudios académicos, por eso es que puedo hacer esto. ¿Sí? Entonces, es la intervención. Entonces, de alguien más. Entonces, en este caso, el Dios que redime al pueblo de Israel, usando la analogía de Israel, que los saca de esclavitud hacia la tierra prometida, es una intervención divina, ¿verdad? En otras palabras, Dios es el que escoge a Moisés, Dios trae la vida de Moisés, lo presenta ante Faraón, suceden los milagros dados por Dios, las evidencias, todo, y salen libres. Es el concepto de que somos salvos. Pero ahora vivir como salvos el resto de la vida, o en este caso, creerle a Dios por el peregrinar en el desierto, requiere la obra sobrenatural de Dios, que fue la misma obra sobrenatural en un principio, para salir de esclavitud. Entonces, en la ilustración o la analogía del pueblo de Israel, eso implica una columna de fuego, una nube durante el día, un maná que alimenta, una ropa que no se desgasta. ¿Sí captamos eso? Es intervención divina, ¿no es cierto? Los israelíes no tenían la capacidad de hacer eso o de mantenerse a través del desierto. Si Dios no provee su intervención divina en el desierto, los israelitas mueren, se acaba la fiesta. Entonces, piensen en términos de la vida cristiana. El creerle a Dios, no solamente en Dios, requiere la misma intervención de ese agente o de esa persona que no soy yo. Entonces, varios puntos. Uno de ellos es de que el cristianismo, lo atractivo del cristianismo tiene que ser el hecho de que me libera de mí mismo. Me libera de la tendencia que tengo de hacer las cosas por mí mismo y siempre terminar frustrado. ¿Con quién? Conmigo mismo. Eso explica por qué es inexcusable que un cristiano viva más frustrado que uno cristiano. Es inexcusable que un cristiano viva con menos paz y tranquilidad que uno cristiano. Porque lo hermoso del cristianismo no es solamente la obra que Cristo hizo y hace en mi vida, pero es el hecho de que yo soy libre de tratar de satisfacerme a mí mismo. ¿Sí? Porque somos honestos, cada vez que hemos tratado de solucionar, de formular, de reparar las cosas, ¿cómo termina la cosa típicamente? No solamente lastimándonos a nosotros mismos, pero lastimamos a las personas que más amamos. Y otra vez, no estoy diciendo que somos inútiles y que somos, sí, eso es lo que dice Paquita del Barrio. No estoy diciendo eso. Simplemente estoy hablando de la supremacía de Cristo. Sí, captamos de dónde viene lo que estamos hablando. Es acerca de Cristo como ser supremo. Porque, una vez más, la tendencia es creerlo teóricamente, doctrinalmente, pero a la hora de aplicarlo, a la hora de enfrentar los pueblos, en el caso de Israel que van por el desierto, cuando son atacados, cuando falta agua, cuando viene la realidad de la vida, es cuando pensamos que ahora yo tengo que entrar en acción y tengo que solucionar el problema, ¿sí? Y es donde entramos en la actitud de los israelitas, donde le reclamamos a Dios, le reclamamos a Moisés, nos reclamamos a uno mismo y decimos, mejor nos hubieras dejado en Egipto. ¿A qué nos sacaste aquí a morir en el desierto? Te saqué al desierto porque tu salida de Egipto y tu entrada a la tierra prometida es el vehículo que estoy usando y voy a usar para de ahí traer la simiente, un salvador que va a salvar, no a ti, al mundo. Tú simplemente eres parte del mundo. ¿Sí? Entonces el problema de los israelitas es que nunca fueron liberados de Egipto, no fueron liberados de sí mismos. No entendieron que el problema de Israel siempre fue y siempre ha sido, y tu problema es simplemente mi propio señorío, tal vez, supremacía, de que típicamente la supremacía, como es la avaricia, nunca se ve en el espejo. Nunca nadie se ve en el espejo y dice, soy soberbio. Soy un soberbio, pero hecho y derecho. Entre todos los soberbios soy el número 1. No, ¿qué es lo que decimos? Simplemente decimos, yo soy una persona luchista, me esfuerzo.
he aprendido a través de la vida. Las cicatrices, los descalabros me han enseñado a ser una persona tenaz. Es lo que típicamente decimos, ¿no es cierto? Pero no es cierto, es soberbia, es avaricia, es codicia, es la insatisfacción de nuestro espíritu que constantemente existe. Entonces, todo esto lo menciono otra vez, porque quiero regresar a la cuestión de los pactos, porque el pacto o los pactos es la manera en que Dios siempre ha funcionado, ha navegado, ha dialogado y ha legalmente creado transacciones con nosotros. En la cuestión de los pactos que estuvimos hablando en la mañana, la otra cosa que tenemos que recordar, y esto es a donde voy con todo lo que acabo de decir, es que el primer pacto, que diagnóstico, ¿verdad? Pero que tiene que ejercerse después de que se aparece el cumplimiento del pacto. Cuando Cristo aparece, hay que cumplirlo. Pero el primer pacto está basado en la habilidad de que Dios provee el medio, o los medios, como quieran llamarlo, plural o singular, para que el hombre recupere la inocencia que perdió en el huerto. En el huerto, Adán perdió su inocencia. Él simplemente dejó o perdió su capacidad de caminar con Dios en la frescura. ¿Recuerdan cómo dice la palabra? Hablaba con Dios, caminaba con Dios. El hombre, Adán, ya no podía hacer eso. Inclusive Adán es sacado del huerto, donde él había sido puesto como ¿qué? No como autónomo, como mayordomo, donde él señoreaba y gobernaba. ¿Recuerdan eso? Entonces, el señorío y el gobierno de las cosas, cuando pensamos en la autoridad que Dios pone en el hombre al crearlo a su imagen y semejanza, es que vemos el regalo de Dios, cometemos el error de ver el regalo de Dios, de esa habilidad de ser semejante a Dios, donde nos enamoramos de esa habilidad dada por Dios, en lugar de ver ese regalo como el vehículo para conectar con Dios. Entonces, antes de Génesis capítulo 3, el hombre tenía la habilidad que no tenía absolutamente nada ni nadie en la creación de tener esa intimidad con Dios. Entonces, el hombre se enamora de su habilidad de decidir o de libre albedrío. El hombre hace eso y sabemos el resto de la historia. El hombre que era hombre o que era un humano, trágicamente desea ser como Dios y se revela. Se revela porque puede revelarse, porque tiene o tenemos la habilidad de escoger revelarnos, ¿sí? Entonces, una vez más, el señorío, la supremacía de Cristo no implica una alteración en nuestra habilidad de decidir. ¿Sí estamos claros en eso? O a lo mejor estoy asumiendo que no está claro eso. La supremacía de Cristo, desde antes de la fundación del mundo, nunca ha alterado o decido, como sea, ¿sí? Nunca ha sido una contradicción del plan original de Dios en crear al hombre a su imagen y semejanza con la capacidad de decidir. Es simplemente que en Génesis capítulo 3, lo que hicimos es que hicimos de esa capacidad o de esa imagen de ser semejante a Dios, un Dios. Y cuando hicimos un Dios de lo que Dios proveyó, automáticamente se convierte en una maldición, lo que fue diseñado como una bendición. Porque eso es lo que hace el pecado. El pecado toma lo hermoso de la vida y lo corrompe. La sexualidad es una de las cosas más hermosas que Dios ha creado, pero es una de las cosas más destructivas que puede haber en la historia de la humanidad. ¿No? ¿O sí? Inclusive, aquí hay un principio extremadamente importante. No por la sexualidad, pero usando la sexualidad como ejemplo. La sexualidad en la vida del hombre es lo que se le llama, y no sé si está bien dicho esta palabra, pero es amoral. ¿Así se dice? ¿Significa qué? Que puede ser, es como el dinero. El problema del dinero no es el dinero, ¿es qué cosa? Es el amor al dinero. Entonces, el dinero en sí no es malo. Es malo cuando lo ponemos por encima de otras cosas, ¿verdad? O en este caso, de la supremacía de Dios. Entonces, piensen en términos de nuestra habilidad de decidir, el libre albedrío, el ser creados a la imagen de Dios. Eso es amoral. Pero el momento en el cual lo colocamos o lo posicionamos por encima de la supremacía de Cristo, eso es lo que termina sucediendo. Y pónganse a pensar en el pueblo de Israel y obviamente pónganse a pensar en sus vidas, mi historia, tu historia, todo ello. En la creación, el Señor pone al hombre como aquel que va a, otra vez, sojuzgar, va a fructificar y llenar la tierra. Y entre paréntesis, la llenura de la tierra. ¿Qué onda con eso de la fructificación? ¿Por qué? ¿Por qué Dios comisiona eso al hombre, hacer eso? En la fructificación de la tierra. Porque es un mandato, ¿verdad? Un mandato, se lo pone a Adán desde un principio. Está conectado con su supremacía, con su autoridad. Pero pónganse a pensar, el hombre es creado a la imagen de Dios.
Somos la expresión de Dios. Fuimos creados para expandir la fama de Dios, ¿verdad? Como ninguna otra criatura, ninguna otra parte de la creación. Entonces, cuando tú ves, escuchen eso, cuando tú ves Génesis capítulo 3, y aquí no sé cómo conectarlo exactamente esto, pero obviamente está conectado el hecho de que Dios da el mandato en el capítulo 2 de Génesis, capítulo 1 de Génesis, en la cuestión de fructificar, señorear, sojuzgar la tierra, llenarla, multiplicados, todo eso. Capítulo 3, en esa promesa mesiánica, cuando Dios habla y trae juicio sobre la serpiente, juicio sobre la mujer, juicio sobre el hombre, y al momento que da el juicio o los enjuicia a los tres, habla de las consecuencias, automáticamente voltea y empieza a dar ¿qué cosa? Enjuicia a la serpiente, enjuicia a Eva, enjuicia a Adán. Capítulo 3, versículo 15. Al mismo tiempo presenta ¿qué cosa? Ya los condenó, ya déjelos en paz. Ya los condenó, ya los enjuició. ¿Qué les da después de ello? Les da la solución al problema. ¿Por qué? Porque dijimos hace un momento, ¿qué dijimos con respecto a Dios? De que el mismo Dios que enjuicia, que castiga, que no tiene opción, pero tiene que derramar su venganza sobre aquellos que violan su ley, es el Dios que automáticamente provee la solución a la violación de la ley. Entonces, en el capítulo 3, versículo 15, el mismo Dios que le dice a la serpiente, te vas a arrastrar por el resto de tus días, le dice a la mujer, esto, Adán, esto, automáticamente dice, la serpiente va a herir, sí, pero la simiente de la mujer, no la mujer, la simiente de la mujer va a aplastar, ¿qué es el punto? ¿Qué es el punto? De que el mandato de fructificación, el mandato de llenar la tierra, tiene que ver, y aquí este es el argumento que trágicamente el estado de Alabama, y si ustedes conocen un poquito de Estados Unidos, Alabama está localizado en una área que se le conoce como el sur de Estados Unidos. El sur de Estados Unidos, su trayectoria o su reputación es que es una de las áreas o el área más conservadora, a diferencia de liberales. Liberal, Nueva York, Los Ángeles, California, donde ahí San Francisco, está la cosa media difícil. El punto es que Alabama acaba de pasar unas leyes ayer, o antier, no sé, acaba de pasar unas leyes donde es el estira y afloja que hemos estado viviendo en cuestión de legalización del aborto. Las implicaciones, si se va a quitar, se va a seguir, todo eso. El punto es esto, que el valor de la vida está conectado a ser creados a la imagen de Dios. El mandato de nosotros fructificarnos, multiplicarnos, llenar la tierra y sojuzgarla, tiene que ver con que cada persona que es concebida, dentro o fuera de un matrimonio, embarazo deseado o no deseado, ¿sí? ¿Captamos el lenguaje que estoy usando? Independientemente de cómo sucedió y en qué circunstancias. No estoy diciendo que Dios aprueba la manera en que quedó embarazada la persona, pero Dios aprueba todo embarazo. No sé si estoy diciendo, si tiene sentido lo que estoy diciendo. Ok. La razón por qué es una persona la que está en el vientre de esa dama, la razón está conectada con Génesis capítulo 3, versículo 15, con la promesa mesiánica de que la simiente de la mujer iba a aplastar la cabeza de la serpiente. Cada persona que nace, cada ser que es formado en el vientre de una persona, tiene la posibilidad de aplastar la cabeza de Satanás. Que parte de la razón por qué fuimos creados a la imagen de Cristo, a la imagen de Dios, es porque somos los mensajeros, somos parte de ser coherederos con esta experiencia de literalmente destruir el reino de las tinieblas. Entonces, cada vez que hay un aborto, cada vez que hay un asesinato, cada vez que hay un suicidio, es que se está perdiendo la posibilidad de ejercer o de expandir el reino de Dios. Y eso es un mensaje que tiene que escucharse y predicarse hoy en día, porque, otra vez, experiencias de la vida, enfermedades mentales hoy en día, suicidio, depresión, bipolar, cosas por el estilo, trágicamente se viven o se enfrentan en un contexto donde se nos olvida que la raíz de todo esto, la raíz de la existencia, del propósito, de la razón por qué inicia en Génesis capítulo 3. Inclusive esa es la razón, muchachos, que si no... Y otra vez, si acaso están, o porque, no, si acaso pues sé que van a iglesias y que van a estar haciendo discipulados, o si acaso van a tomar una iglesia o plantar una iglesia, yo sugeriría que predicaran o quisieran una serie de estudios, o tal vez con los líderes simplemente de la iglesia con la que van a trabajar, y dieran a corto o largo plazo, no sé cómo se les permitiera hacer, una exégesis, una exposición, estudios bíblicos de Génesis 1 al 11, porque Génesis 1 al 11 es la base del resto de la Biblia. Tú dame una teología o doctrina diferente a Génesis 1 al 11, el resto de la Biblia no tiene sentido. Y va a estar distorsionado el resto de la Biblia. Y digo 1 al 11 porque en el 12 empieza la narrativa de ¿quién? ¿Quién se aparece en el 12? Aparece Abraham, ¿verdad?
Y ya conocemos un poquito de la historia de Abraham. Pero Génesis 1 al 11 son los principios básicos, bíblicos, teológicos, doctrinales del resto de la vida, del resto de la iglesia, del resto de la Biblia, del resto del cristianismo. Entonces son los que yo diría, inclusive si ustedes son miembros o van a estar en una iglesia trabajando y están buscando pastor, mi sugerencia como miembro o tal vez como parte del staff, parte del cuerpo pastoral, yo le diría a los candidatos o al candidato que viene como pastor, diría, dame tu opinión, tu doctrina de Génesis 1 al 11. Platícame, ¿qué es lo que crees tú de Génesis capítulo 1? Y yo sé que es extenso, son 11 capítulos, es un montón de doctrina y todo eso, pero ¿sí se dan cuenta que esto es crucial lo que estamos hablando? Y que está conectado con la cuestión de que el pacto de Dios, en el antiguo pacto, está conectado con esta redención que Él desde el principio produjo, desde el principio Él proveyó la solución. Él dijo, ok, maldito será la serpiente, maldita es la mujer, maldito es el hombre. Y la maldición, esta es la maldición. La maldición es que son merecedores de mi ira. No es solamente de que pierden relación conmigo, pero no es simplemente el hecho de que ya no están conectados conmigo, pero es que son enemigos míos, está diciendo el Señor. Entonces, Él a la misma vez provee la solución, y la solución obviamente es que Él va a proveer al Cordero Santo de Dios. Él va a proveer el medio, el sacrificio perfecto. Pero en medio de todo eso tenemos todo el Antiguo Testamento. Entonces, todo esto lo menciono porque el antiguo pacto lo que hace o lo que hizo es que le da la habilidad al hombre de poder recuperar la posición que perdió en el huerto. La posición que tenía Adán en el huerto, la posición que tenía original Adán en el huerto, era una posición en la cual Adán no conocía el pecado. Fue creado a la imagen de Dios, pero siempre tuvo la posibilidad de pecar. ¿Sí? Siempre la tuvo. Entonces, lo que sucede con el primer pacto, o el pacto antiguo, es que Dios proveyó un sistema en el cual el hombre podía recuperar esa posición de inocencia, de ser perdonado. El sistema sacrificial, el hombre es perdonado. El pacto nuevo, que es el segundo Adán, la diferencia, y por eso Hebreos les va a recordar, les va a mostrar, les va a enseñar y les va a advertir, es que el segundo pacto no solamente nos retoma o nos redirige a la posición que tenía Adán. Porque otra vez, en el huerto Adán fue inocente. Pero en el pacto nuevo, a través del segundo Adán, la posición que el hombre obtiene, que él tiene en ese momento, es una posición mejor que la que Adán tuvo antes de pecar. ¿Por qué? ¿Perdón? Adán lo tenía. Adán tenía el contacto. La Biblia dice que él caminaba con Dios, hablaba con Dios. Inclusive parte de su desnudez, ¿recuerdan eso? O sea, Adán era el amo y dueño del universo. O sea, imagínense desnudos y comer uvitas todo el día. La tenía hecha el chavo, ¿no? Pero creo que ya no hay que hacer sacrificios, cumplir con ciertas reglas, ciertas normas para poder tener perdón de Dios por medio de esas cosas que ahora ya puedo tener. Sí, y estás hablando del proceso de cómo llegar ahí. Lo que yo estoy hablando no es del proceso. Estás en lo correcto. Pero no, estás bien porque es el proceso. Nada más que yo no estoy hablando del proceso. El proceso básicamente es el segundo pacto, que es la obra de Cristo. Cristo hizo todo lo que estás diciendo. Por eso no tenemos que hacer todo lo que antes se hacía, ¿verdad? Pero mi pregunta tiene que ver más que nada con lo que produce el proceso. Y como Adán lo que hizo en Génesis 3, Adán perdió o violó una posición legal ante Dios. Legalmente Adán era culpable y legalmente Adán tenía que ser muerto. Lo cual Adán muere. ¿Cómo muere Adán? Espiritualmente. Entonces Adán muere espiritualmente, que lo vemos traducido en su desnudez. Se da cuenta que está desnudo. Nos damos cuenta que lo primero que sucede de su muerte espiritual es que entre sus hijos, ¿qué sucede? No solamente muerte espiritual, pero muerte física. Entonces obviamente entramos en la repercusión y el efecto de dominó de violar una posición legal. Entonces el primer pacto restaura esa posición legal donde nos toma otra vez al lugar que estuvo Adán y nos pone en un estatus, en una legalidad de inocencia, porque somos perdonados. El sistema sacrificial, la función de un sacerdote. ¿Me explico? ¿Cuál es la diferencia del segundo pacto? Que en este caso es el segundo Adán. Y él, o sea, él no sé cómo explicarlo, porque nosotros cuando venimos al arrepentimiento y hemos creído, nosotros estamos en este estado de inocencia. Al arrepentirnos, somos inocentes. Somos inocentes, pero ahí estamos en lo que usted nos estaba diciendo, lo de la doble transferencia, donde ahora la vida de Cristo
¿Y eso qué significa en cuestión legal? Porque una vez más, como el primer pacto legalmente me posicionó en inocencia, el segundo pacto me posiciona en familia, definitivamente. Eso es algo extremadamente importante. Antes éramos enemigos de Dios. En la inocencia, no solamente fuimos amigos, ahora somos parte de su familia. ¿Alguien más va a decir algo? Sí, que en Jesucristo nos es presentada la solución al diagnóstico que no se nos había dado en la ley. La ley nos decía cuál era nuestra enfermedad. Nuestro problema. Somos pecadores. Pero ahora en el segundo pacto se nos es presentada, como decíamos ahorita, los 23 años de Jesucristo mismo como la solución a ese diagnóstico. Y la solución obviamente es que Él cumple la ley. Sí. Él es la razón de la ley. Él es la ley. Él es el que produjo la ley. Él es el que sostiene la ley. Él es el cumplimiento de la ley. Él es la celebración de la ley, donde ahora obedecemos no porque tenemos, pero porque ahora podemos. Es como el bautismo. Cuando una persona pregunta y dice, ¿tengo que bautizarme? Mala pregunta. La pregunta debe ser, ¿realmente puedo bautizarme? ¿Puedo unirme a la familia de Dios? Oh, wow, qué privilegio. ¿Vemos la diferencia? Todo está en la cuestión de la ley. Entonces, la ley, en la primera ley, la actitud era, tengo que amar al prójimo, tengo que ser fiel a mi esposa, tengo que... ok. Que en Cristo, ahora en lugar de tratar de hacer la ley, porque nunca la pudimos hacer, siempre estuvimos violando la ley, en Cristo, por sus 33 años dados a nosotros, ahora en lugar de decir tengo que, ahora la pregunta es, ¿realmente puedo? ¿Tengo el privilegio de yo poder realmente vivir en santidad ante Dios? ¿Tengo el privilegio de realmente no ceder al pecado? ¿Tengo el privilegio de poder vivir una vida que realmente agrade a mi Padre Celestial? Eso es lo que hace la segunda ley. Pero parte de lo que quiero, porque me interesa que hablemos de los términos de legalidad, porque es lo que estoy enfatizando toda la semana. La primera ley lo que hace es que legalmente me posiciona en ¿qué? Inocencia. Mándeme. ¿Quieres la segunda? Voy para allá. La segunda ley, manda hermano. Tercera, no hay tercera, nada más hay segunda. Exacto. Sí, me posiciona en un estatus de santidad. Pero no se emocionen, porque no es nuestra santidad. Es la santidad del hombre que caminó por 33 años en perfección. Y su perfecta vida ha sido dada a nosotros. Habita en ti, habita en mí. Yo sé que no la sientes muchas veces. Yo sé que es lo último que sientes que eres santo. Yo sé que es una estira y afloja, pero es precisamente en ese contexto, es en ese ambiente, en esa experiencia donde nuestra imperfección es el prerequisito para desplegar su perfección. Es donde nuestra incapacidad se convierte en el escenario perfecto para mostrar ¿qué cosa? Su capacidad. Es donde mi imposibilidad de perdonarme a mí mismo o perdonarla a ella es el escenario perfecto y el prerequisito para que el perdón de Dios ¿qué? Se ejerza a través de mí, a través de mis incapacidades, a través de mis limitaciones. ¿No? Eso es lo que encontramos a través de los profetas y los apóstoles. Moisés, cuando se encuentra con la zarza, lo primero que dice es ¿qué? ¿Cuál es el impedimento de Moisés? ¿Qué acerca de su reputación? ¿Por qué salió de Egipto? Asesino. Entonces, ¿calificaba a Moisés para ser el caudillo y libertador de los israelitas? Obviamente que no. ¿Calificamos tú y yo para ir al campo estas 2, 10, 11 semanas? Yo sé que algunos de ustedes piensan que sí, pero la realidad es que no calificamos. Y si pudiéramos acostumbrarnos a vivir el resto de la vida así, le vamos a hacer un favor a las personas con las que vivimos y a las que queremos servir. Porque ¿qué es lo opuesto? ¿Qué es lo opuesto de pensar en que estoy descalificado? Y realmente así lo estoy, no es nada más que lo piense. Pero ¿qué es lo opuesto a eso? ¿Me explico? Es la soberbia, es la autosuficiencia, es pensar que le hice un favor a Cristo con aceptarlo. Es el tipo de mentalidad en la cual, si captamos eso, que otra vez, este tipo de actitudes, muchachos, de soberbia y todo lo que digo, típicamente no se ven en el espejo. Típicamente nadie lo ve en el espejo eso, ¿verdad? No lo vemos. Típicamente
Sucede y sucede por inercia. Entonces, el punto que quiero dejar nada más claro una vez más es que simplemente la primera ley lo que hace es que me posiciona en cuestión de inocencia. Delante de Dios soy una persona perdonada. La segunda ley, la segunda experiencia, el segundo pacto, lo que hace es que me posiciona como una persona que nunca cometió pecado. ¿Ven la diferencia? Una cosa es ser perdonado, otra cosa es que no he cometido pecado. ¿Por qué? Porque el que no cometió pecado es el que vive en mí. Porque el que no cometió pecado es el que ahora literalmente se convierte en la persona que Dios Padre ve cuando me ve a mí. Él no me ve a mí. ¿A quién ve? Ve al que transfirió legalmente ese domingo por la mañana. Él transfirió ¿su qué? Su vida. Por eso es que la muerte de Cristo solamente tiene sentido en el contexto de la vida de Cristo. Si Cristo no vive por 33 años, la muerte de Cristo es la tragedia más dolorosa en la historia de la humanidad. Eso es lo que tenemos que recordar. Que no tiene sentido que haya muerto Él, si Él no vivió. ¿Verdad? Porque es una doble transferencia y es la importancia de ello. Y aquí es donde los hebreos van a tener que luchar con eso, que es muy difícil de hacerlo, nada fácil. Y agradecemos al Señor que Él nos da su palabra, libros como estos, escritos como estos, iglesias, generaciones como los israelitas, que es el reflejo de nosotros hoy en día. Y una vez más, es el tipo de gente con la que vamos a trabajar este verano. ¿Okay? Así es que hay que simplemente aprender, hay que simplemente movernos en esta dirección y llevar a cabo este mandato. ¿Preguntas? ¿Comentarios, hermanos? Háblenme. ¿No? Sí, preguntas. Ok, háblame. Es que antes de decir todo esto estaba comentando lo mismo que me parece que habló sobre esta cuestión de inocencia y estaba hablando sobre que el punto no es que las riquezas sean humanos, sino que hacemos de él nuestro ídolo. Y lo digo que la sexualidad no estamos ahora, sí, o sea, es amoral. La sexualidad es amoral, la riqueza es amoral, o sea, es neutra, no es mala en sí. El dinero no es malo en sí. El dinero se convierte en algo malo o en algo negativo cuando creamos un amor por el dinero. Entonces, cuando vemos la historia del joven rico, el problema no era la riqueza del joven rico. ¿Qué fue el problema? Era el lugar que ocupaba la riqueza en su corazón. Entonces, como el mandato desde el principio fue no tener dioses ajenos delante de mí, ¿verdad? Ese fue el mandato. En este caso, el Dios puede ser el dinero, obviamente. Entonces, es irónica esa historia, se me hace irónica, porque en el diálogo Jesús le pregunta, él se acerca a Jesús y le pregunta, ¿qué necesito hacer para heredar la vida eterna? ¿Recuerdan eso? Y Jesús responde, guarda la ley y cumple los mandamientos. Y él responde, todos los he cumplido. Todos los he cumplido. Y Jesús dice, ok, un examen, a ver si es cierto. Y con el primero, falla la prueba. Quiero que tomes todo lo que tienes, lo vendas, lo des a los pobres y sígueme. ¿Estaba en contra Dios del hecho de que él tuviera posesiones? No. Pero como él conoce el corazón del hombre, como él es Dios mismo, y no hay secretos ante Dios, él sabía que la pregunta de este joven rico no tenía que ver con un deseo de realmente seguir a Jesús. Era simplemente que él deseaba, en un momento dado, combinar seguir a Jesús con otras prioridades en la vida. Y Jesús, que es el cumplimiento de lo que se dio en Éxodo capítulo 20, Jesús una y otra vez va a decir, aquí no hay mezcla de señorío, de supremacía. O yo soy el Señor de todo, o yo no soy el Señor absolutamente de nada. Haz tu decisión. Y es trágico que este joven decide de hacer algo que es amoral, lo hace algo diabólico, porque la maldición de ese amor al dinero lo lleva ¿a dónde? Aparentemente a un infierno. ¿Verdad? No el dinero. ¿Qué es lo que lo llevó? El amor al dinero, porque el dinero es amoral. Pero lo mismo pasa con la sexualidad. La sexualidad es amoral. No hay nada malo con la sexualidad, siempre y cuando la sexualidad no tome prioridad o supremacía ¿sobre quién? Sobre el que creó la sexualidad. ¿Verdad? Entonces, es lo mismo con la familia, es lo mismo pongan cualquier otra experiencia de la vida, la crianza de los hijos, lo que sea. Es la misma experiencia ahí. ¿Sí? ¿Respondimos a la pregunta? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿No? Ok, perfecto. ¿No más comentarios, preguntas? ¿En eso? Ok, mándeme.
Hermano. Yo, por eso, te digo una frase, que no sé si se refería a esto o no. Dijo, cuando decía lo del bautismo, mencionó, para pertenecer a la familia de Dios, tengo que bautizar a la. Exacto. Y realmente siento que usted dijo que no necesitas bautizar para pertenecer a la familia de Dios. Sí, bueno, sí, no necesito bautizarte para ser parte de la familia de Dios, pero otra vez, aquí el punto, y obviamente no hablé en detalle, pero si quieres hablar en detalle del bautismo. El bautismo es un mandato. Sí, sí. Entonces, como la ley, primera ley, primer pacto, segundo pacto, como lo quieras llamar, ambos están en mandatos. El contexto es mandato, obediencia, ¿verdad? Entonces, la única diferencia en obediencia bajo el señorío de Cristo o sin el señorío de Cristo se refleja en cómo respondemos a la obediencia. ¿Tengo que obedecer? O la otra es, ¿qué dijimos? ¿Puedo ser parte de ello? En lugar de decir, tengo que perdonar a mi hermano, ahora que soy cristiano y como tengo que predicar este domingo y soy pastor y voy a predicar del perdón, voy a tener que perdonarlo, o por lo menos hacer la lucha, entonces lo va a aceptar en Facebook, ya lo había borrado, lo va a aceptar. A diferencia de decir, de acuerdo a la palabra, tengo la habilidad dada por Dios de perdonar a la persona. Entonces, traduce eso al bautismo. Es un mandato, no es opcional, pero trágicamente lo vemos como, ¿tengo que bautizarme? A diferencia de decir, oh, wow, ¿puedo bautizarme? ¿Puedo identificarme con la familia de Dios? ¿Puedo ser parte de la comunidad de creyentes realmente? Y esa es la diferencia, la actitud que tenemos hacia los mandatos divinos. Donde puedo o tengo. Okay. Entre paréntesis, en cuestión de relación interpersonal, está bien difícil hacer eso. Porque yo fácilmente puedo decir, ¿tengo que servir a mi esposa? O, ¿cuál es la otra manera de hablar de mi esposa? ¿Qué privilegio servirle a esta mujer? ¿Sí ven la diferencia? Porque otra vez, decir de esto con respecto a Dios, Dios es un ser muy fácil de amar y de servir. Pero a la esposa, a los hijos, al tío, al hermano, ahí sí está difícil. Porque no todo el tiempo son personas fáciles para servirles. Como yo tampoco soy fácil para que me sirvan. Entonces, por eso es que Cristo dice en esto, conoceréis mis discípulos, en que me amen todos, en que se amen unos a los otros, en que vean su relación interpersonal no como tengo que, pero puedo. Qué privilegio que puedo, qué privilegio que puedo ejercer eso. Esa es la diferencia que hacen los pactos. No sé si estamos captando la idea aquí. Es la diferencia. Porque como somos investidos de los 33 años de Cristo y son puestos dados a nosotros, nos da la habilidad de hacer, otra vez regreso a Efesios 5:18, Pablo hablando acerca de no embriaguéis con vino, donde hay disolución, sino antes ser llenos, ser investidos de los 33 años de vida de Cristo. Y lo dije eso al principio, ¿verdad? Es porque una persona ebria actúa como fuera de sí mismo. Fuera de sí mismo. Entonces, una persona la cual está bajo el segundo pacto actúa como fuera de sí mismo. ¿Por qué? Porque algo, como en la persona ebria, lo ha posesionado el alcohol y el alcohol le cambia todo su sistema. No puede coordinar las cosas bien, no habla bien, su sistema, su condición anímica cambia porque era una persona sobria. ¿Sobria se dice? Una persona sobria es una persona, él por naturaleza es extrovertido, pero cuando está bajo la influencia del alcohol se convierte callado, introvertido o viceversa. Entonces traduzcan esto en los pactos. Cuando Cristo transfiere sus 33 años de vida en mí, típicamente ahora hago cosas que por mí mismo nunca hubiera hecho. Por mí mismo no quiero hacerlas. ¿Me explicó? Pero ahora ha habido algo en mí, algo ha pasado en mí, que inclusive, aquí es donde tenemos que retomar esta conversación. Si acaso estamos viviendo como cristianos, que obviamente lo estamos, y que estamos batallando, porque sabemos que hay cosas que debemos de hacer, o que debimos de haber hecho ya y no las hemos hecho, ¿sí? Hay cosas en nosotros que sabemos que deben de ser una realidad y las seguimos poniendo en oración. ¿Se me explicó? Yo argumentaría que ese es el producto de que hemos abrazado tal vez 14 años de los 33 de la vida de Cristo. Tal vez unos 18 años de la vida de Cristo, pero no 33. ¿Verdad? O sea, no dejamos ese dominio total, señorío de Cristo en nosotros. Y es obvio que esto que estoy diciendo, ¿cuánto tiempo nos va a llevar a hacerlo? Absolutamente toda la vida. Entonces, aquí es donde regreso otra vez a enfatizar Apocalipsis 3:20, porque el abrir la puerta de la cual él está hablando
Es una experiencia de toda la vida, de todos los días. Todos los días pedimos la llenura, no el sello, la llenura del Espíritu Santo. Todos los días. Y una vez más, para movernos a lo siguiente. El apóstol Pablo, que es uno de los más influyentes, pero la Biblia, pero el apóstol Pablo, la llenura del Espíritu Santo, la adopción, el ejercitar la transferencia legal que ya se llevó a cabo en la salvación de los 33 años de vida de Cristo en mí, Pablo dice que se ejercita y se refleja y se expresa en relaciones interpersonales. Lo cual para mí es bien difícil. En otras palabras, a mí me encantaría que Pablo hubiera dicho, la manera de expresar los 33 o de practicar la evidencia o el resultado de los 33 años de vida de Cristo en ti es en la manera en que profundizas tu teología y tu doctrina. La manera en que te aíslas de este mundo y pasas horas en oración. Me encantaría que así dijera Pablo. Pero Pablo tuvo esta idea descabellada de poner esos principios en el capítulo 5 de Efesios, donde el capítulo 5 de Efesios es la parte práctica, no es la parte doctrinal. ¿Qué estoy diciendo? ¿Qué estoy diciendo con esto? De que no podemos seguirnos dando golpes de pecho y absorbiendo un montón de información y tenemos relaciones rotas. ¿Sí? Es una contradicción de términos, decir, me profundizo y realmente Dios me ha llamado y voy al seminario y voy a graduar y todo eso, pero algo tan básico y elemental como es el perdonar al prójimo o perdonarme a mí mismo, no he podido sobrepasar eso. Y entre paréntesis, porque otra vez, estos son temas que podemos hablarlos el resto del verano. Muchas de las veces esto que estoy diciendo, muchachos, de los 33 años de vida de Cristo en mí, implica, y aquí otra vez prejuicio en contra de las damas, mil disculpas, pero es el que dejen de permitir el ser abusadas. Porque así como hablo de perdonar a otros, ¿me explico? Muchas veces la relación rota y disfuncional es porque se permite que alguien nos abuse, alguien atropelle, alguien siga haciendo cosas que sabemos que no glorifican el carácter de los 33 años de Cristo en mi vida. Y lo mismo sucede para los hombres, ¿me explico? Pero especialmente en las damas, es un problema serio esto, serio, profundamente serio en nuestra cultura, no nada más en la iglesia. Pero el principio es bíblico, ¿verdad? El principio es bíblico. Entonces, si queremos acabar con el tráfico humano, queremos acabar con la violencia doméstica, queremos acabar con el bullying, es un principio bíblico, es presentar la supremacía de Cristo, no solamente en una relación con el prójimo, pero en una relación conmigo mismo, donde entiendo mi identidad en un contexto relacional con otros. Ya no más preguntas, porque necesito avanzar. Ok, les iba a dar chance de otra pregunta, pero no, vamos a avanzar mejor. Ok, en este capítulo 4 leímos antes de irnos, ¿verdad? Un pasaje bastante serio, donde al final del pasaje, en el versículo 13, estoy en la página 56, y no hay cosa creada que no se manifiesta en su presencia. Otra vez, no hay secretos, ¿verdad? Los secretos son mitos, no existen los secretos. Antes bien, todas las cosas, ¿qué dice? Están desnudas y abiertas a los ojos de aquel. En otras palabras, lo trágico, lo difícil o lo retador no es que no hay secretos ante Dios. Eso no es lo difícil, lo cual es difícil porque típicamente queremos mantener secretos, ¿verdad? Engañarnos a nosotros mismos y pensar que Dios, en otras palabras, queremos mantener pecados no confesados, ¿verdad? Es lo que típicamente hacemos. Pero lo que está diciendo él es que no solamente Dios lo sabe, pero independientemente si lo vamos a confesar o no, independientemente si vamos a asumir la responsabilidad de lo que hemos hecho, dice el escritor de Hebreos, es que basado en lo que él conoce y ve de nuestra vida, de nuestro corazón, de nuestra mente, que es el todo, dice, tenemos que dar cuenta. ¿Sí? Es lo que está diciendo. Tenemos que dar cuenta a ello. Entonces, en momentos como estos, cuando llegamos a un punto en el cual dices tú, caray, esto está poniendo difícil porque una es de que yo empiezo a domesticar mi condición, mi moralidad, mi carnalidad. En otras palabras, empiezo a ponerle una categoría donde no le estoy haciendo nada, no le estoy haciendo mal a nadie. ¿Me explico? Es mi vida, yo puedo hacer con ella lo que yo quiera. En realidad está diciendo el escritor de Hebreos, o sea, toda acción, toda palabra, todo pensamiento, compareceremos ante el tribunal. Es lo que está diciendo. Y es ahí donde tenemos que ver la profundidad de qué tan severo Dios ha sido, es y será en cuestión de juicio. ¿Verdad? Porque ya leímos toda la mañana que el juicio que trajo sobre Israel fue ¿cuál? No entrarán en mi reposo.
Entonces, si trasladan o traducen ese juicio severo de Dios, y Dios es inmutable, Dios no cambia, y esa actitud o esa perspectiva severa como juez va a ser aplicada a todos hoy y en el día final, ¿cómo le hacemos para escapar a la ira de Dios? Esa es la pregunta. ¿Perdón? ¿La vida de Cristo? ¿Por qué? Es la respuesta correcta, pero ¿por qué? Porque tengo miedo que si nada más decimos Cristo va a sonar como algo que pusimos en Facebook, que suena romántico, bonito y es lo apropiado porque somos cristianos, pero la pregunta es ¿por qué? Porque el punto no es el secreto que yo tengo, que he guardado, el punto aquí no es de que estoy desnudo ante Dios, pero el punto es el juicio que viene de parte de Dios. Entonces, ¿por qué es que Cristo es la solución para lidiar con el juicio que viene? Porque Cristo fue quien cargó con el peso del juicio y de la ira en lugar de Dios. ¿Cargó o cargará? Consumado es. Entonces, eso es extremadamente importante porque acuérdense que la audiencia de Hebreos es una combinación de judíos creyentes y judíos incrédulos. Entonces, aparentemente, aquí es donde voy con eso, aparentemente, porque es la población con la gente con la que van a trabajar ese verano, aparentemente la iglesia está hecha de personas creyentes y personas no creyentes. Yo agregaría otra categoría, personas que son creyentes que no saben que son creyentes y personas que piensan que son creyentes pero no son creyentes. Yo pienso que esos existen en las iglesias, ¿ok? Entonces, en este caso, el caso de Hebreos, que está hablando de un juicio que viene, porque dice en el cual tenemos que dar cuenta, judíos creyentes y judíos no creyentes, aparentemente, aquellos que hemos puesto nuestra confianza en la confiabilidad de Cristo, es aquellos que podemos descansar en que este evento está en el pasado. Dios ya enjuició a Cristo, el cual Él se posicionó en mi lugar. Entonces, el juicio que me correspondía a mí, el Padre se lo dio ¿a quién? Su ira fue depositada en Cristo. Cristo absorbe la ira. En el momento en el cual Él está siendo consumido por su ira, Él clama y dice, ¿por qué me has desamparado? Porque es el momento en el cual Cristo, y este es un misterio, no una contradicción, es en el momento en el cual hay una separación entre ellos dos, y en el cual Cristo, el Padre, le da la espalda al Hijo, y el Hijo, el que no conoció pecado por nosotros, se convierte en la expresión más obscena en la historia de la humanidad de pecado. Eso es Cristo en la cruz. Cristo es la expresión más obscena de pecado en la cruz, en la humanidad. Y el Padre no tiene opción, tiene que dejarlo. ¿Por qué? Porque el Padre es santo. Él no puede habitar donde hay pecado. Él no puede morar, él no puede coexistir. Entonces, Él tiene que llevar esta expresión donde dice Cristo, ¿por qué me has...? O sea, si tú y yo, otra vez, esto es misterio, esto no es una contradicción. Si Filipenses 2 dice que es la esencia, la expresión, si Él es igual a Dios, ¿cómo es que hay un momento en la historia de la humanidad, en el concepto del tiempo, donde hay esta separación y donde el Padre deposita toda su venganza, toda su ira, que ya la vimos expresada a través de la historia, ¿verdad? Ya la vimos expresada en múltiples ocasiones y con el Padre no se juega. Que entre paréntesis, ese es un mensaje que necesitan llevar a sus iglesias este verano. El problema de la iglesia hoy en día es que no le tememos a Dios. 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 Ya dije que no le tememos a Dios. No le tememos a Dios. Necesitamos predicar un evangelio de temor, de temblor. Y otra vez, yo sé que esas palabras suenan como y mandamos a todos al infierno, pero es simplemente predicar el consejo completo de ese Dios que deposita su venganza, su ira. La expresión más obscena de pecado y de rebelión es Cristo en ese momento. Y en su determinado tiempo, ese mismo Padre que lo abandona, que lo deja, que le da la espalda en el tercer día, el primer día de la semana, ¿qué sucede? Retoma a su propio hijo. De lo cual, como padre, obviamente yo voy a retomar a mi hijo, a mi hija, no importa lo que hagan. ¿No? ¿Sí? ¿Padres? ¿Hay padres de familia aquí? Es obvio que hacemos eso, ¿no es cierto? En otras palabras, es la expresión donde el Padre literalmente toma el cuerpo de Cristo, sin espíritu, ¿verdad? Porque el espíritu le separó. Está literalmente, ¿cómo se dice cuando el difunto? ¿Cómo se dice cuando está el cuerpo sin nada más tendido? Sí, está tendido, es simplemente un cuerpo. El Padre lo posesiona, el Padre que lo andó lo toma otra vez, deposita, ¿qué cosa? Su espíritu
su espíritu en él, su cuerpo ahora es glorificado, no es el mismo cuerpo, y sale victorioso ¿de dónde? De la cruz. Ese mensaje es el producto de la ira de Dios. Entonces, toda iglesia, toda persona, todo individuo necesita un balance de esa ira de Dios, de ese temor, de asombro, de reverencia, de literalmente tomar con seriedad la palabra que Dios ha hablado y a la misma vez disfrutar de su amor, de su misericordia, de su bondad, de su compasión, de sus promesas. ¿Sí? Ese es el mensaje que necesitamos escuchar hoy en día. Entonces, aquí encontramos una vez más ese concepto de dar cuenta. Judíos convertidos, judíos no convertidos, vamos a dar cuenta, van a dar cuenta, todos daremos cuenta. Y en este caso, ahí es donde valoramos, abrazamos y simplemente celebramos los 33 años de vida de Cristo, porque sus 33 años de vida es nuestro respaldo para lidiar con la ira de Dios, la justicia de Cristo. Ok, avancemos rápidamente, rápido. Hay otra sección que quería tocar de aquí. Rápidamente, por tanto, versículo 14 al 16, ustedes saben estas conjunciones gramaticales, las conexiones gramaticales como esta. Por lo tanto, en conclusión, pero como es predicador, es un sermón, es obvio que no va a terminar, pero somos predicadores, vamos a terminar y luego le siguen. Entonces, por lo tanto, teniendo un gran sumo sacerdote, ¿quién es? Cristo, el cual traspasó los cielos y obviamente da su nombre personal, explica quién es Él, es Jesús, el Hijo de Dios. Retengamos, en otras palabras, otra vez, traten de leer los versículos o las oraciones en dirección opuesta. Aparentemente, si la iglesia no está reteniendo la profesión, es por eso que él, el escritor, ve la necesidad de que recordemos que tenemos un sacerdote, un sumo sacerdote que ha traspasado los cielos. ¿Sí? Entonces, el problema es que la iglesia no estaba reteniendo la profesión. ¿Qué es la solución a la falta de perseverancia? ¿Qué es la solución? ¿De acuerdo a Hebreos? Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es nuestro sumo sacerdote, el cual ha traspasado los cielos. ¿No? Lo acabamos de leer. Ahí está, estoy leyendo el versículo de reversa nada más. Porque típicamente cuando dice retengamos nuestra profesión, está mostrando el problema que hay. En otras palabras, él no está diciendo, qué bueno que lo han retenido, sigan haciendo, muchachos. No, él está diciendo, porque no lo están haciendo, porque no están reteniendo, en otras palabras, porque están olvidando o están, otra vez, porque se conformaron en creer en Dios, pero no le están creyendo a Dios. La solución es el que les dio la habilidad de creer en Dios. Es Jesucristo, el Hijo de Dios, el cual es nuestro sumo sacerdote, el cual traspasó los cielos. Por lo tanto, dice, porque no tenemos, otra vez, regresando a Cristo, es interesante porque el escritor de Hebreos no se va a enfocar en la falta que tiene la iglesia. Y otra vez, van a trabajar con iglesias, este verano va a ser interesante, y van a encontrar iglesias con disfuncionalidad, y está bien que las hablemos, que oremos, que las analicemos, que las evaluemos y todo lo que tú quieras, pero la respuesta, ¿qué es la respuesta? Es el sumo sacerdote, es el que traspasó los cielos. Entonces, ¿qué es la respuesta? Prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio. Prediquemos el evangelio. Esa es la respuesta, ¿no es cierto? Prediquemos el evangelio. Si nos van a correr, que sea porque predicamos el evangelio. Si nos vamos a meter en problemas, que sea porque predicamos el evangelio. Esa tiene que ser la razón. Ya no dice, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda... Otra vez, no tenemos un sumo sacerdote que no pueda tener afinidad con aquellos que no están reteniendo la profesión. ¿Sí? En otras palabras, hay un diagnóstico de que hay un problema, no estamos reteniendo la profesión. Le hemos creído en Dios, pero no estamos creyéndole a Dios. Entonces, hay un sumo sacerdote que pasó por eso que ustedes están pasando. Dice él, el que compadecerse de nuestras debilidades, sino tenemos uno, el sumo sacerdote que traspasó los cielos, el cual él fue tentado a creer en Dios, pero no creerle a Dios. ¿Pueden pensar en un momento en la vida de Cristo donde él fue tentado a conformarse con creer en Dios y no creerle a Dios? Claro que hay, por eso es que Él se compadece, por eso es que Él tiene afinidad con nosotros. Hay momentos en la vida de Jesús en que Él fue tentado, no que lo hizo. No estén escuchando de mí que lo hizo, que eso es herejía. Él no lo hizo, Él no cayó en la tentación, porque ustedes saben que ser tentado no es pecado, ¿verdad? ¿Qué es el pecado? Ceder a la tentación. Entonces, cuando hablo de Cristo, que de acuerdo a Hebreos está diciendo que tenemos a un sumo sacerdote que él se compadece de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero
sin pecado, mi pregunta es si puede empezar en algún momento en el cual Cristo es puesto en esa disyuntiva, en ese tipo de tentación. Puede ser cuando es llevado al desierto. Definitivamente. Y que dice que lo adore y entonces Definitivamente. Definitivamente. El huerto Getsemaní, si es posible, haz que pase de mí esa copa. En otras palabras, sé que tú me enviaste, sé que vengo de ti, sé que soy el cumplimiento de la profecía, pero yo sé que debo de resucitar de acuerdo a la Escritura en el tercer día, pero ese viernes no se ve muy acogedor. ¿Se me explico? Pero cuando Pedro se le acerca, que no me acuerdo si fue en el ejemplo, pero que vaya, no sé, y le dice, apártate. Sí, el cual le dice que nunca le va a permitir que lo crucifiquen, básicamente, definitivamente, aparte de mí, Satanás. No sé si se podría considerar, pero el ser retado es una tentación para decir, si eres hijo de Dios. Sí, sí, definitivamente, porque otra vez, aunque aquí el problema era la audiencia, es lo que mencioné anteriormente cuando le piden señales y él responde aún si les diera las señales de Jonás, no van a creer. ¿Me explico? Entonces, es la cuestión de la... ¿Cómo se dice eso en español? Bueno, ni en inglés tampoco sé. Pero es la cuestión de la... No es fanatismo, pero... Sí, o sea, es el tipo de cristiano que siempre quiere estar viendo una siguiente experiencia con Dios, cuando en lo básico no estamos siendo fieles y queremos ese tipo de cosas con Dios, de las cuales no estoy en contra, obviamente, pero simplemente, sí, Cristo dice, el problema de ustedes no es la falta de señales, es su incredulidad, ustedes son incrédulos. Mande. Agregando, cuando dice liberar, menciona ahí, ¿verdad? Que Jesús es el sacerdote, ¿verdad? O sea, Jesús es el hijo de Dios, ¿verdad? Y luego después empieza a hablar, ¿verdad? De que así uno nos copia la vida de conocimiento. Entonces, estoy relacionando también a lo que también ha comentado, que por tratarse del hijo de Dios tenemos esa confianza para fijarnos, no solamente porque alguien nos sorprende de nos pasado, ¿verdad? Con lo que pasamos, sino también porque no se trata de alguien que quiero dar confianza, sino del hijo de Dios. Definitivamente. Y aquí es donde volvemos a entrar en lo que aparenta ser contradicción, pero es un misterio, es el hecho de que es el Hijo de Dios, es Dios mismo, fue tentado, no tuvo la capacidad de pecar, aun si hubiera querido, ¿verdad? Pero su tentación, escuchen esto, su tentación es presentada o dada en la misma esfera o en la misma expresión que la hemos tenido nosotros. Entonces, nada más cuidemos de no pensar que Él no fue completamente humano, porque sí lo fue. Y otra vez, es tanto lo que podemos compartir. Es el hecho de que, si ustedes leen Juan capítulo 1, versículos 4 y 5, y dice que, básicamente dice Juan, que la luz habitó entre nosotros. No, ¿cómo dice? La luz, algo de la luz, mas las tinieblas no prevalecieron. Algo así dice, es el punto. El punto es de qué, así no me repito. El punto es de que Cristo siendo el prototipo de la humanidad. ¿No? Sí. Una vez más, ¿Cristo es el prototipo de la humanidad? Cristo es la idea original de lo que el hombre debió haber sido. Cuando Él habita entre nosotros y Él viene y muere entre nosotros, nuestra condición es tan deplorable que nosotros estábamos o estamos acostumbrados a decirle luz a las tinieblas y tinieblas a la luz. Entonces, cuando lo vimos, no tuvimos la capacidad de identificarlo, de decir, oh, eso es lo que debemos de ser todos, sigámoslo. No, ¿qué hicimos con Él? Lo crucificamos porque pensamos que nuestra condición deplorable de tinieblas, esa es vida. ¿Verdad? Eso es lo que hicimos. Es lo que enseña Juan. Entonces, a donde voy con esto es que si Cristo es el prototipo de lo que la humanidad debe de ser, es obvio que Cristo va a ser tentado en todo su esplendor y en toda su capacidad como ser humano. La diferencia, obviamente, porque Él sale victorioso de esto, de tal manera que aquí es donde termina diciendo Hebreos, que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y aquí es donde tenemos que retomar la conversación de la magnitud de afirmar que Cristo en la cruz es la expresión más grande y profunda, grotesca de obscenidad en pecado. Porque Él, no conociendo pecado, en la cruz, Él es la acumulación de todos los pecados creados, consumados, expresados, generados desde Adán hasta cuando la humanidad termine sus días aquí.
Ese es Cristo, ¿no? Entonces, Él fue sin pecado, por lo tanto, ¿qué debemos de hacer? Versículo 16. Acerquémonos. Sí, aquí otra vez, sí. Oh, chihuahuas. Ok. Observen que versículos 14 al 15 está describiendo pero está describiendo la intervención divina, soberana, de que Él es el Hijo de Dios, de que Él es el sumo sacerdote, de que nadie estaba pidiendo al Hijo de Dios. Todos pedían un sacerdote, todos pedían un profeta, todos pedían un Mesías de acuerdo al prototipo o el perfil que ellos habían sabido. Nadie esperaba que Dios se hiciera presente. ¿Sí? Nadie había orado ni pedido que Dios se hiciera presente en esa encarnación. Todos esperaban o un profeta, o esperaban un sacerdote, o esperaban un rey, porque es todo lo que sabían. Entonces, cuando Jesús se presente, el problema no era que Él no fuera profeta, Él era profeta. El problema no era que Él fuera rey, era el rey de los judíos. El problema no es que Él no fuera un sacerdote, Él es nuestro sumo sacerdote. Él llenaba todas las cualidades de ello, pero ya nos dimos cuenta, ya lo hemos hablado, ya lo hemos explicado, de que esos oficios nunca fueron suficientes. Tuvieron su función en el antiguo pacto, pero en el nuevo pacto, esas funciones, esos oficios fueron el vehículo en la estructura que Dios estableció para que no se apareciera un mejor sacerdote, no se apareciera un mejor rey o un mejor profeta. ¿Se apareciera quién? Dios mismo. El problema es que nadie lo estaba pidiendo. Entonces, ustedes van a ir a iglesias, donde las iglesias, ustedes van a proveer, o espero que lo provean, ustedes van a proveer cosas que nadie está pidiendo en la iglesia. ¿Sí? Eso es el ministerio. El ministerio es presentar cosas que la gente no sabe que necesita. Eso es la predicación, ese es el evangelismo. Entonces, cuando Cristo se hace presente, como lo he dicho anteriormente, Él no es un rabino que enseña de Dios, Él es Dios que está enseñando. Ese es Dios. Entonces, cuando Él se hace presente, una es que lo saca completamente a todos de onda, porque Él dice, yo soy Dios. Yo sé que no lo estaban pidiendo, yo sé que nadie estaba orando, ni tuvieron una campaña, ni mandaron a hacer camisetas, ni hay los famosos calcomanías de las defensas de los carros, no hay ninguna página de Facebook que dijera, aquí esta es la que va a ser del Dios que se va a encarnar. Nadie. Él simplemente se aparece. ¿Cómo se aparece? De la manera menos prevista, de la manera en que ningún Dios se hace presente. ¿A través de quién? A través de una virgen. ¿En dónde nace? En un pesebre. ¿Quién lo adora? Lo adoran los hombres, los pastores, que eran etiquetados y considerados como personas. Ellos en la sociedad, los pastores, eran considerados como personas, no solamente de lo más bajo de la sociedad, pero ellos no eran permitidos en las cortes. Eran la lacra de la sociedad. Y son los que se hacen presente en el nacimiento del rey de los judíos. ¿No es eso irónico? En otras palabras, ese es mi punto. No hay manera que alguien haya prefabricado esas historias. ¿Sí me explico? No hay manera que a alguien se le haya ocurrido escribir esto como una fábula. Que el Dios del universo venga y se encarne a través de una jovencita que no tiene ni voz ni voto. En la cultura judía, los padres de familia pagaban sus deudas con hijas. ¿No? ¿No se acuerdan de eso o sí saben de eso? Es el problema que tiene Nehemías cuando él viene a Jerusalén a reconstruir los muros y se da cuenta de que en la tradición judía, la ley judía, es que pagabas con hijas tus deudas, la renta de la tierra. Y ustedes saben, el pueblo de Israel estaba en una condición deplorable, la pobreza es extrema, y están pagando con hijas, pero había dentro de la ley, solamente podías mantener la deuda por ¿cuántos años? 7 años, ¿verdad? Entonces, había una ley donde si tú me pagabas con tu hija, si tú me pagas a mí la deuda que tenemos, porque tú estás rentando mi tierra y tú de eso estás viviendo, tú cultivas la tierra, entonces no tienes para pagarme porque hay sequía, porque hay carencia, págame con tu hija viene a ser parte de mi harén, ¿sí? ¿Harén se dice? De mi harén, es parte de las mujeres que digo porque la poligamia es común en eso, por ley. Aquí está lo que Nehemías les va a echar un pleitazo. Y entre paréntesis, estoy hablando entre judíos, no estoy hablando con gente forense, gente de fuera. En otras palabras, que es lo que Nehemías no alcanza a concebir en su mente, que su propia gente está haciéndose esto a ellos mismos. Porque en este caso, recibías a la hija, en este caso me pagabas con tu hija, yo la tenía conmigo, pero había una ley, o la ley de Dios, mosaica, que decía que al 7º año, o la hija regresa con su familia, o oficialmente la adopto, la hago mi esposa, o parte de mi familia. ¿Por qué? Porque la mujer no tiene ningún respaldo social o estatus donde si no tiene el amparo del varón está destituida. Por eso Jesús en la cruz que dice Juan, he aquí tú
madre, y le dice, madre, aquí tú, simplemente lo que está haciendo Juan, porque se cree que había unos 12, 10 años que José había muerto, María estaba destituida a la miseria, si no hay un varón que la atienda. ¿Sí me explico? Entonces, cuando Nehemías entra a Jerusalén y se da cuenta que estos hombres tomaban las hijas de sus hermanos, las tomaban, pasaban 7, 8, 12, 15 años y nunca hubo una transacción legal. No las regresaban, se quedaban con ellas, pero no se casaban o no las adoptaban. Entonces, era un abuso, ¿me explico? ¿Eso se le llama tráfico humano hoy en día? Es tráfico humano, ¿no es cierto? Entonces, una vez más, aparentemente los problemas sociales de nuestros días, la respuesta está en una perspectiva bíblica. ¿Se dan cuenta de eso? Aquí está la pregunta. Aquí está la pregunta. Si esa es la realidad. La pregunta es cómo le hacemos, como ministros, como siervos, como cristianos, en tomar estas escrituras, este mensaje, esta centralidad del evangelio y conectarla con la política, conectarla con la educación, conectarlo con el entretenimiento, conectarlo con el mundo en que vivimos. ¿Cómo le hacemos? Porque el gobierno quiere solucionar esos problemas. Yo les doy el beneficio de la duda. Yo creo que nuestros líderes quieren solucionar los problemas que tenemos hoy en día, que son serios, que son problemas, mega problemas. El problema es que ellos no saben que la respuesta está en el evangelio, en la perspectiva judeo-cristiana, a través de Jesucristo. La pregunta es cómo la hacemos llegar. Esa es la pregunta. Esa es la tarea que tienen ustedes por 10 meses, donde quiera que vayan a ir. Eso es lo que Dios nos llama a hacer. Es lo que nos llama a llevar en ese aspecto. Termina diciendo aquí que otra vez este versículo 16, nos acerquemos pues confiadamente al trono de la gracia para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Tal vez lo único que les digo antes de que se me vayan a ir ya, porque estamos terminando, es que vean el contraste, vean el paralelismo. No sé si está bien dicho paralelismo, pero versículos 14 al 15 es esa intervención divina, donde otra vez sumo sacerdote, él, como dice, traspasó los cielos, el Hijo de Dios y todo lo que estamos hablando. Pero en el versículo 16 entra el componente humano, donde el hombre tiene que tomar una decisión. ¿Sí? El hombre tiene que tomar una decisión. ¿Y qué es la decisión? De acuerdo a Hebreos, que nos acerquemos. Ese acercamiento tiene que ser en confianza. Y voy a repetir una vez más. El acercamiento no es con la fe, con la urgencia, con la pasión, con la intensidad con la cual deseamos hacerlo, y qué bueno que deseamos hacerlo. Pero cuando hablamos de confiabilidad, estamos hablando de la manera en que Cristo se acercó a su Padre. ¿Sí? Porque cuando decimos acerquémonos confiadamente, nuestra tendencia es pensar que ese acercamiento es a través de un canto, a través de un sermón, a través de una experiencia, y otra vez nada en contra de sermones, nada en contra de cantos, pero literalmente es que si Él es el sumo sacerdote, si Él es el que traspasó los cielos, si Él es el que nunca menguó en su perseverancia, Él es el modelo a seguir, Él es el vehículo, Él es la esencia, es obvio que la razón por qué Él vive aquí por 35 años es para modelar cómo nos acerquemos al Padre. Porque nuestra tendencia es abrazar versículos 14 al 15 y del 16 yo lo figuro. Yo me acerco cuando esté listo. Yo me acerco cuando la iglesia se enderece un poquito. Yo me acerco cuando la cosa cambie en la casa. Yo me acerco cuando... ¿Sí me explico? Empezamos a negociar con Dios. Dios no negocia. Dios no negocia, si no fuera soberano. ¿Me explico? Él establece su voluntad, su soberanía, y Él simplemente dice, esa soberanía, esa voluntad es lo que tú necesitas, porque te da acceso a que te acerques con la fe, con la actitud, con el corazón requerido, en lo cual dice, el acercamiento es hacia dónde. Es hacia el trono, el cual ya lo describimos, que es el trono de justicia, el trono de venganza, el trono en el cual leímos anteriormente, donde no hay nada oculto, donde hay vulnerabilidad y de lo cual daremos cuenta. ¿Recuerdan eso? Pero ahora presenta un trono ¿de qué? ¿Cuál de los dos es? Yes. La respuesta es sí. ¿Me explico? Entonces, este verano, prediquemos el mensaje completo. Prediquemos la justicia, la ira, la venganza, la magnificencia, la santidad, el Dios que es inalcanzable, pero el Dios que es también aquel que se ha hecho presente y aquel que habita entre nosotros. Dice, ¿para alcanzar qué cosa? Para alcanzar misericordia, para hallar gracia, para el oportuno socorro. Este capítulo obviamente es importante. Aquí está la necesidad de perseverar. Podríamos decir muchas cosas de él, no lo voy a hacer por cuestión de tiempo. Lo único que quiero es que se lleven esta tarde este mensaje claro, sencillo. Esta sección de aquí de la perseverancia es extremadamente importante, lo hemos hablado. La única cosa que él no menciona en este artículo, porque obviamente ya lo leí,
es la cuestión de que, recuerdan que les mencioné que es un tripié: seguridad del creyente, perseverancia de los santos y el Dios que... No, nosotros perseveramos, no Dios. El Dios que... preserva. Yo sé que hay juegos de palabras, oye como la misma palabra, pero eso es confusa, no es a propósito, pero es la seguridad de mi salvación. Cuando Dios me sella para siempre, pero eso produce, no que sea la evidencia, pero produce ¿qué cosa? Perseverancia. Entonces, es obvio que el rendirme no es ¿qué? No es opción. Nunca es una opción el rendirme. Y la otra cosa es que esa perseverancia es el producto no de mi tenacidad, no de mi consistencia o mi pasión, es el producto ¿de qué? Del Dios que en su soberanía, en sus designios, en su misterio, en su gloria, en su majestad, en su ocupación, decide preservarnos. ¿Cómo lo sé eso? Porque de los espías que fueron e investigaron al principio la tierra prometida, ¿recuerdan? Que regresan y dan informe. ¿Y cuántos creyeron? ¿Cuántos le creyeron a Dios? 2. No lo sé, no entiendo el por qué. 2 entran a la tierra prometida y todos los demás mueren. Sí lo sé, pero a la misma vez no lo sé. ¿Me explico? Porque es consecuencia del pecado. No creo que Josué y Caleb hayan sido perfectos. ¿Verdad? No creo que es el caso. Es simplemente que su soberanía, Dios decide preservar a algunos y no a otros. ¿Por qué? No lo sé. Simplemente es nuestro Dios. Permítanme orar. Padre, queremos agradecer el oportuno socorro que tiempo atrás trajiste a nuestras vidas. Y cuando no sabíamos que te necesitábamos, cuando menos lo pensamos, esa violencia espiritual de tu espíritu, esa violencia evangelística que alguien tocó a la puerta, alguien compartió, alguien oró, alguien dio, alguien fue, alguien sacrificó. Y el producto aquí está. Somos nosotros. Somos el fruto de hombres y mujeres, de abuelas, de pastores previos, de misioneros, de evangelistas, que desde antes de la fundación del mundo trazaste tú para mover, orquestar y llevar a cabo la salvación de nuestras almas. La valoramos, la apreciamos, te honramos, eternamente agradecidos por lo que has hecho. Y a la misma vez, Padre, la gratitud que sentimos es que queremos ver este legado, este evangelio, tocar y penetrar las vidas de cientos de miles que han de ser impactados por el evangelio a través de este verano. Gracias, Padre, porque estas escrituras, estas vidas, estas experiencias dolorosas, porque no es nada fácil leer esto, porque no va a ser nada fácil este verano, porque el ministerio no es fácil, pero sabemos, Padre, que tenemos acceso al trono de gracia. Por lo tanto, crea en nosotros la urgencia de acercarnos, de habitar, de morar en esa gracia, donde veamos simplemente la misericordia perfeccionarse a través de la compasión que tienes en seres imperfectos como nosotros. Suplicamos y rogamos por la unción de tu Espíritu sobre cada uno de mis hermanos, al salir de este campus, al ejercer este llamado, sea tu gracia, tu protección, tu sustento, sea tu amparo, seas tú, Padre, que conduzca sus pasos, su despertar, su acostarse. La pureza de tu Espíritu en ellos, la santidad, la gracia, Señor, que has prometido, tus 33 años inundando, invadiendo sus vidas. Permítenos ver tu gloria, tu reino, literalmente en esta tierra, al ver tu evangelio moverse, al ver los prodigios y señales que nos prometiste en medio de una generación que no te conoce. Gracias una vez más, Padre, porque tú eres nuestro sumo sacerdote, porque traspasaste los cielos. Gracias por ser nuestro Dios. En Cristo Jesús. Amén.